Hola amigos. En este video veremos qué hubiera pasado si Adán y Eva no pecaban. Una pregunta sobre el pasaje del Génesis de la expulsión de Adán y Eva. Si es verdad que el ser humano ha sido expulsado del Edén a causa del pecado, ¿esto supone que al inicio estaba designado a vivir para toda la vida en el paraíso terrenal? Si Adán y Eva hubieran sido más obedientes, hoy la raza humana viviría todavía ahí. En aquel caso, ¿habríamos sido inmortales o habría existido el deceso de cada una de formas? Responde el sacerdote Aso Sterky, instructor de filosofía en la Universidad Teológica de Italia Central. Estas cuestiones y respuestas, estando materialmente en el libro del Génesis, son elementales. Los capítulos 2 y 3 del Génesis, por cierto, aseguran que el ser humano cohabitaba con Dios pese a ser una de las criaturas. Más todavía, el mismo Dios lo iba a buscar en el momento de la brisa, en 3:8, en el jardín donde vivía. Seguiríamos en comunión con Dios. El ser humano realizado a imagen de Dios poseía como destino la comunión con Dios, como una vez que una familia adopta a un infante y lo lleva a vivir a su vivienda. Y sin pecado no perdería su estado. Por dicha razón es de tener en cuenta que todavía estaríamos allí. Por otro lado, por el modo como el Génesis se expresa en aquellos primeros capítulos, parece que hable de una realidad fuera del tiempo. Parece decirnos que solamente el pecado ha lanzado a la temporalidad al hombre que, hecho a imagen de Dios, prescindía del tiempo. Además, no se habla ni siquiera de filiación, la cual se expone, en 4:1, cuando el ser humano salió del sin tiempo del Edén y entró en la evolución de la historia del tiempo y el deceso, y por dicha razón necesitó procrear y producir para que la raza humana sobreviviera a la finitud del mismo mundo. Por lo cual se prueba por la sintética narración del Génesis, quizá todavía hoy habrían estado únicamente Adán y Eva, puesto que si su historia hubiera estado fuera del tiempo, no habría habido tiempo para la generación. Expulsado de la vida inmortal, pero a menos que con Adán y Eva se entienda el género humano en cuanto tal. Entonces podríamos estar en una lógica distinta. Estas son suposiciones y fantasías, ya que la verdad y los hechos se llevaron a cabo de otra forma. El ser humano pecó y ha sido expulsado de una vida inmortal, en 3:24, para guardarse del árbol de la vida. O sea, al tomar de él, viviría para toda la vida en el mal, como el diablo, realizando uso de la vida eterna. Que el ser humano sea inmortal puede verse después en los diversos temas contenidos en la ideología de la fe católica. Volver al paraíso. Por cierto, el credo católico dice: creo en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Aquello no significa otra cosa que eso que llamamos muerte es el instante de la purificación, es el instante sagrado, o sea, en que volvemos al paraíso. Es como si la vida humana, a causa del pecado, tuviera la necesidad de un baño de purificación, que es la historia diaria que vivimos y, una vez listos y limpios, Dios mismo con el deceso nos volviera a llamar eternamente a la comunión con Él. Dios a partir del inicio le advirtió al hombre que no comiera del árbol del bien y el mal, de otro modo, morirá sin remedio, en 2:17. En aquel instante el ser humano habría podido decirle a Dios que desea mencionar morir, pues jamás había observado un hecho parecido. Por esa razón se puede dar por sentado que el ser humano no haya sido realizado mortal, sino eterno en cuanto enraizado en la comunión o ser divino. Sin embargo, tras el pecado, el ser humano se separó de la raíz eterna de la comunión con Dios, y al entrar en la mortalidad del cuerpo descubre en el deceso misma el acceso a la vida eterna, debido a la cual regresa al Edén. El paraíso es la eterna comunión con Dios que el Génesis explicaba como un jardín. Empero el jardín verdadero es la vida o el ser de Dios mismo, al que estamos destinados. La trascendencia de la obediencia. Hay dos métodos de ser inmortales. El primero es el absoluto de Dios, que es el inmortal. El segundo es el relativo a nosotros mismos y los ángeles, que una vez creados no fallecemos. Somos inmortales en razón de esa alma que nos forma y nos establece a imagen de Dios. Jesús al final habla siempre de haber venido a hacer la voluntad del Papá, como volviéndonos a llamar a la obediencia debido a la que es viable habitar en el corazón de Dios y hacernos sus amigos.
Y es complicado no relacionar esta expresión suya con la desobediencia fundamental de nuestros propios progenitores. Por consiguiente, lo cual dice el lector parece conveniente. El pecado original está en la base de la vida que hoy vivimos, con sus padecimientos y con sus alegrías, con los progresos y con los retrocesos, vida que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, vino a compartir para que, debido a su muerte, a partir de aquel instante en adelante el deceso no fuera ya el símbolo del pecado, sino el nuevo símbolo de la vida eterna. Esa vida de la que habíamos escapado, empero que por misericordia de Dios hemos vuelto a tomar por la cruz de Cristo y hemos sido nuevamente introducidos debido a su resurrección. Si te gustó el video puedes suscribirte para más.